Ahora sí. Entonces le damos la bienvenida nuevamente a su clase de historia y comenzamos con el resumen de la clase anterior, ¿ya? Entonces les decía yo que tomé 4 puntos esenciales de la clase anterior para resumir un poco lo que fue la clase para aquellos que no estuvieron presentes o los que no recuerdan muy bien, ¿ya? Y como punto número 1, por lo que ahí, después de la renuncia de O'Higgins, comenzó un periodo llamado ensayos constitucionales, ¿verdad? Aquí la profesora nos indicó o nos señaló que aquí recién se empezaba como a conocer, ¿verdad?, este concepto de constitución, ¿no es cierto? Y ahí algunos de ustedes también evocaron ciertas ideas, ¿verdad?, ideas vagas, ¿no es cierto?, digamos, ideas sencillas, ¿verdad?, de lo que era entendieron ustedes por constitución, ¿verdad? Pero vamos a definirlo, ¿qué es lo que vámonos a una definición un poco más técnica, por decirlo así, ¿ya? Entonces vamos a entender como constitución a la norma fundamental o a la que deben someterse todos los poderes, órganos e instituciones del Estado, ¿ya? Entonces son una serie de directrices, ¿verdad? Directrices que deben obedecer, ¿verdad? Todos estos elementos que componen un Estado, ¿ya? Nos vamos a devolver. Como punto número 2, ahí algo súper importante también, surgen 2 movimientos políticos llamados liberales y conservadores. ¿Alguien se acuerda un poco cómo se subdividía, ¿verdad?, estas 2 categorías, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de los liberales habían ciertas categorías, por decirlo así, ¿ya? Y dentro de los conservadores también habían otras entidades. ¿Alguien se acuerda? Estaban los Los pelucones, conservadores, ¿Ya? Dentro de los los liberales, estanqueros, ¿ya? los peludos que le decían. los pelucones, los pelucones. Eso, los estanqueros. Los pelucones. pelucones. Veamos, tienen Ojinista, razón, algo sí, así. están súper cerca. Mira, aquí les voy a poner de hecho es la misma diapo que puso la profesora. Mira, encontraban a los pelucones, ¿verdad? Está bien, perdón, me enredé. Nos vamos a centrar solamente en los conservadores porque lo que analizamos la clase pasada fueron los conservadores, ¿verdad? A los otros no los vimos. Se supone que esta clase los tenemos que ver. Dentro de los conservadores encontramos a los pelucones, ¿verdad?, a los estanqueros y a los o'higginistas, ¿ya? Ahí, ¿verdad?, cada sector, por decirlo así, ¿verdad?, estos movimientos políticos tenían ciertas características y ciertas, digamos, ciertos Tenía que lineamientos, aguantar el ¿verdad? frío. Otro punto importante, fueron las características, ¿verdad?, las ideas y las medidas del periodo conservador, ¿ya? Vamos a pinchar aquí y vamos a ver digamos, qué es lo que podemos evocar o podemos inferir de todo eso que vimos, ¿verdad? Siempre hablando de los gobiernos conservadores, ¿verdad? Aquí la profesora mencionó algunos gobiernos, ¿verdad? Algunas etapas, algunos periodos de gobierno. Mencionó, por ejemplo, a José Joaquín Prieto, ¿verdad? Y algunos hitos, ¿verdad?, que se realizaron, ¿verdad?, en su gobierno. Mencionó a Manuel Bulnes, mencionó a Manuel Montt y a Diego Portales. Y por último, muchachos, otra idea central. Apaguen los micrófonos, muchachos, por favor. Ahí. Y por último, muchachos, tenemos ideas principales, ¿verdad?, de la Constitución de 1833, ¿verdad?, inspirada en las ideas de Diego Portales. ¿Alguien recuerda algo de esto? ¿Alguien recuerda, digamos, se acuerda de alguna idea principal o algún hito importante que sea importante de mencionar en este minuto? Les voy a dar una ayuda. No voy a ir aquí a la PPT de acá, a la diapo de acá, para que ustedes puedan ir, echar una visualizada y puedan tener alguna idea. ¿No es cuando se forma la Constitución? ¿Cómo? Cuando se forma la Constitución. Cuando se forma la Constitución. Estableció que Chile... A ver, Sí. por ahí, es que no escucho, hay otra compañera que está hablando de fondo que no le escucho. A Establece ver, ¿lo podía que repetir? Chile es una república unitaria con un gobierno. Ya, perfecto. Mira, dice, inspirada en las ideas de Diego Portales, estableció una autoridad fuerte en donde el presidente tenía mucho poder.
Además establece un sufragio, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendíamos por sufragio? La votación, un plebiscito. Ya, bien, que dejaba de lado a los sectores populares, ¿ya? Establece que Chile es una república unitaria con gobierno elegido por votación, o sea, de forma democrática, ¿cierto? Pueden votar los chilenos mayores de 21 años, casados, y mayores de 25 si son solteros, que sepan leer y escribir y que posean propiedades o una profesión. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a profundizar más? Porque más o menos ya entendemos. Y esa imagen que aparece ahí, ¿verdad? Fue una imagen que la profesora puso ahí para, de alguna forma, ustedes tuvieran una idea, una noción de cómo es una constitución, ¿verdad? Es una especie de libro, ¿verdad? Con esa portada que aparece ahí. Y básicamente es eso, ¿verdad? Es un libro que posee, ¿verdad? Directrices, ¿verdad? Directrices, normas, ¿verdad? Que tienen que, la cual se tienen que someter, ¿verdad? Distintas entidades que componen un Estado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para proseguir con el contenido de ahora. Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, me voy a salir de acá. Dejar de compartir. Y ahora la profesora puede compartir el... Ahora sí, ¿me escuchan o no? ¿Sí? Sí, muy claro. Munyo la kayo met cash ne? Ya. Non, cause Perfecto. hamun jabay un kembe puyo la. Vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar ya, porque por la hora no creo que alcancemos. Ya. Uy, me equivoqué de PPT. Espérame un poquito. Ese no era el que quería compartir, era este que está acá. Entonces, como yo les decía, ¿cierto? Y después de la introducción, Se ¿cierto? Que nos quedó hizo el pegado, profesor. profe. ¿Y ahora me Creo que ven? se le quedó pegado. ¿Y ahora? El PPT se le quedó pegado. Ah, ya, PPT. ya. No. Vamos a compartir de nuevo, no se preocupe. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Uy, qué complicado esto del internet. Ya, perfecto. Como les decía, ¿cierto? Vamos entonces a la parte 2 de estos ensayos constitucionales. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos ensayos que comenzaban ahí a trabajar este nuevo gobierno, o este primer gobierno que tenía Chile, ¿cierto? Para poder llegar a lo que fue la primera constitución. Vamos a avanzar con esto entonces. Esta tarea que tenemos pendiente la vamos a revisar la próxima clase ya, porque por tiempo no alcanzamos, ¿ya? Así que va a quedar ahí stand-by, después vamos nosotros a entregar las indicaciones por el chat del curso. Entonces, ya recordamos, por supuesto, la clase anterior, ¿cierto? Y estas constituciones, y vamos a la segunda parte. El objetivo del día de hoy, igual que la clase pasada, ¿cierto? Conocer y comprender a rasgos generales cómo se organizó la República de Chile luego de la independencia. Ya teníamos a Chile, teníamos el nombre, teníamos las banderas, el escudo, pero nos faltaba ordenar este Chile, ¿ya? Y eso es lo que comenzamos a hacer. Entonces, vamos a avanzar aquí rapidito. Como siempre nos ubicamos en el tiempo, esto es lo mismo de la semana pasada, ¿ya? Por eso lo vamos a pasar rapidito. Clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Estos grupos políticos conservadores, y hoy día nos vamos a enfocar en los liberales y en los adelantos, ¿cierto? En cómo ha ido evolucionando y cómo llega Chile a finalizando lo que es el siglo XIX a través de varias imágenes que traje bien interesantes por ahí. Entonces vamos a avanzar rapidito. Liberales, ¿cierto? Estaban dentro de este grupo político, estaban los pipiolos y los federalistas. Pero ¿quién eran los pipiolos y quién eran los federalistas? Lo vamos a ver enseguida. Los pipiolos eran los que buscaban limitar el poder del presidente. ¿Se acuerdan que los conservadores le delegaban todo el poder al presidente y el presidente podía hacer y deshacer dentro de su gobierno? Los liberales querían lo contrario, que el presidente no tuviese tanto poder, ¿ya? Y por supuesto defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación del Estado y la Iglesia. Recuerden que los periodos conservadores, ¿cierto?, tenían la Iglesia ahí también dentro de lo que era el gobierno y el Estado. En cambio los pipiolos, ¿cierto?, estos liberales querían separar la Iglesia del Estado. O sea, la Iglesia es una cosa y el Estado es otra cosa.
Y también dentro de estos liberales estaban los federalistas, que eran los intelectuales y los profesionales, ¿cierto?, de todo este periodo, que proponían la autonomía de las provincias. Imagínense, ellos querían que Chile fuese como Estados Unidos, o sea, puros pequeños estados, ¿cierto?, en todas las regiones de Chile, y a modo, se juntan, ¿cierto?, todas y formando un solo país, pero con diferentes, cada uno con su gobernador, igual que Estados Unidos, ¿cierto? Todos puros estados en un solo país. Eso es lo que querían ellos. Los conservadores no les gustaba mucho, y la verdad que la gente y el pueblo mucho voz y voto no tenía dentro de este periodo, ustedes ya lo saben. Entonces, vamos a ver qué hicieron estos grupos. La reforma entonces del periodo liberal. Atención, miren, entre el año 1861 y el 1891 se desarrolló lo que era este periodo liberal, ¿ya? El cual se caracterizó por reformar, el sistema político instaurado por estos conservadores. Recuerden que los conservadores eran súper autoritarios, ellos así dictaban cosas y había que hacerlas. Por lo tanto, los liberales no estaban muy de acuerdo con eso, ¿ya? Y ellos querían cambiar algunas cosas. Esto no sé qué pasó ahí, que se perdió. Esta imagen pasa como súper rápido, no sé qué le pasó a este PPT, pero no importa, que lo vamos a dejar ahí que corra nomás y lo vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a lo que son las reformas de la Constitución de 1833. Ustedes ya saben que en el gobierno conservador, ¿cierto?, en el periodo conservador, ¿cierto?, ya dictaminó y armó su constitución, ¿cierto?, a su conveniencia, como decíamos en la clase pasada. Pero los liberales quisieron cambiar algunas cosas de esta Constitución de 1833. Y ahí es donde entran, ¿cierto?, estos liberales. Y miren las cosas que logran cambiar. Se elimina la reelección inmediata del presidente. Los conservadores podían reelegir al mismo presidente. Los liberales dijeron, no, eso no va a pasar en este gobierno. También se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio. Miren qué importante, en aquel tiempo el presidente hacía y deshacía. En el periodo de los liberales dijeron, no, el presidente no va a poder decretar estado de sitio. Y si se fijan hoy en día, el presidente puede decretar estado de sitio, como ha ido cambiando y volviendo también atrás. También no pueden ser elegidos como diputados los jueces, ni intendentes, ni gobernadores. En el periodo conservador, como todo era conveniencia, ellos mismos, aparte de ser jueces, intendentes, gobernadores, también eran diputados. Acá dijeron, no, eso va a cambiar. También se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. El derecho de reunirse sin previo aviso y sin armas. Miren, la libertad de reunión. Tampoco se podía hacer eso. En el gobierno liberal dijeron, sí, esto se puede hacer si estamos en un país libre. También el derecho a asociarse sin permiso previo. Los conservadores, el que se quería asociar con otra empresa, tenía que pedir autorización al presidente. Acá dijeron, no, eso también va a cambiar. Libertad de enseñanza de imprenta. El que quiere puede estudiar en el periodo liberal. Y también de poder imprimir, ¿cierto?, alguna revista, estos periódicos, ¿cierto?, importantes de aquel tiempo. Se redujo a 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Y también se otorgó el derecho a voto a los hombres mayores de 21. ¿Se acuerdan que en la Constitución de 1833 de los conservadores, los mayores de 21 podían votar, pero tenían que estar casados, tenían que saber leer y tenían que saber escribir? Pero aquí eliminaron el requisito de renta. Ya daba lo mismo si usted era terrateniente, si tenía tierras o tenía poder económico, ¿ya? Aún así, todavía las mujeres no podían votar, ¿ya? Y también los mayores de 25 podían votar si tenían estudio y todo lo demás. Eso no cambió. Y por último, se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes, ya que en aquel tiempo también, como saben que estos conservadores eran bien pillines, ¿cierto? Ahí se aprovecharon en la Constitución y los liberales dijeron, no, eso va a cambiar, y lo cambiaron. Estos liberales traían harta idea, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el aporte de las leyes laicas en el siglo XIX? Súper importante. Recuerden que aquí la Iglesia deja también de tener un poco de poder, ¿cierto? Y comienza a avanzar, se separa el Estado de la Iglesia y se promulgan lo que son las leyes laicas, ¿ya? No eran leyes católicas, que buscaron traspasar al Estado las funciones que tenía la Iglesia. Y miren las que son súper importantes, las que aparecen aquí. Primero, los cementerios laicos. Acuérdense que en aquel tiempo la gente podía enterrar, ¿cierto?, a sus feudos en cualquier parte, en el patio, en la casa, donde quisiera. Eso, como era insalubre, cambió con las leyes laicas y se crean estos cementerios. El primer cementerio, ustedes saben cuál es, ¿cierto? El cementerio general, ¿cierto? Fundado por Bernardo Higgins. Ahí el primer cementerio donde ya se podía llevar por ley a la gente que estaba muerta. También la ley del registro civil, una ley súper importante porque establece que el registro civil, o sea, una entidad, va a ser el encargado de llevar el registro de los nacimientos, matrimonios y las muertes. ¿Y por qué eso?
porque antiguamente era la iglesia la que estaba a cargo, y muchas veces eso se quemaba en la iglesia y se perdía toda la información y nadie sabía cuándo nació, cuándo murió, no sabía nada, ¿ya? Súper importante. Y por supuesto la ley de matrimonio civil, en donde establece, ¿cierto?, el Estado y la Constitución, que solamente los matrimonios que estén celebrados por el Estado tendrán la validez legal, o sea, los matrimonios de iglesias no eran válidos en Chile, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy sigue tal cual en la Constitución de 1833. Avanzamos entonces, y aquí tengo una foto, miren, emblemática del Cementerio General. Esa es la parte, la entrada por Avenida La Paz. En aquel tiempo, miren cómo era el Cementerio General. Ya, antiguísimo Cementerio General, hoy un museo, ¿cierto?, de personajes ahí autóctonos de Chile y por supuesto de la gran mayoría de los presidentes que han estado en el país. Muchos están ahí sepultados, ¿ya? Déjenme avanzar. Pero ¿cómo fue el desarrollo educativo en el siglo XIX? Importante, si estábamos cambiando la Constitución, las mujeres no podían estudiar, los hombres solamente, los de la élite podían. También cambiaron algunas cosas, ¿cierto?, en este gobierno liberal. Miren lo que pasó aquí. Durante el siglo XIX se hicieron importantes esfuerzos por impulsar todo lo que era el desarrollo educativo. ¿Cómo fue? Los grupos conservadores también fueron parte de este proceso. Sin embargo, los liberales eran los que llevaban ahí la delantera. Primero los conservadores crean la Universidad de Chile, que todos conocemos, ¿cierto?, esa amarilla que está ahí en el Metro Universidad de Chile. La creación de la Escuela Normal de Preceptores, son las primeras escuelas universitarias para hombres. Después la creación de la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día es la actual Universidad de Santiago, y la creación de la Escuela Normal de Preceptoras, la primera universidad para mujeres. O sea, aquí las mujeres ya tienen un poquito, ¿cierto?, de derecho para poder estudiar. Con el gobierno de los liberales se promulga la Ley de Instrucción Primaria, el decreto 577 que autoriza a las mujeres a estudiar en las universidades. En 1877 cambia, ¿cierto?, este paradigma educativo y las mujeres forman parte de la educación universitaria. Se promulga la Ley de Instrucción Secundaria y Superior, ¿cierto?, y la creación del Instituto Pedagógico. Muchas cosas, ¿cierto?, a nivel educativo comenzaron a cambiar. Y ahí les dejé también una foto de la Universidad de Chile en aquellos tiempos, mire, pintada más que nada, ya fotografía todavía no llegaba a Chile en aquel tiempo, no así en Europa. También un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que son las escuelas normales en aquella época. Recuerden que estamos hablando siglo XIX. Con el objetivo de formar profesionales, ¿cierto?, nace primero la Escuela Normal de Preceptores, miren, solo de hombres. Luego, la Escuela de Preceptoras en 1854, solo de mujeres, separadas, ¿cierto?, hombres y mujeres. Y a las mujeres se les enseñaba asignaturas básicas, donde estaba lectura, escritura, matemáticas y geografía. Y por supuesto a las mujeres también les enseñaban ciertos cursos de costura y bordado. Ahí ustedes saben que el machismo estaba pero presente, a flor de piel ahí en los hombres de la época. También literatura y arte en el siglo XIX, ¿cierto? No podía faltar. La Academia de Pintura en Chile, que se crea en 1849, Mercedes Martín Solar, que es importante, considerada la primera poeta precursora de la literatura femenina. Recuerden que las mujeres ahí no tenían mucha voz, por lo tanto ellas son personajes que marcan un antes y un después en la historia de las mujeres en Chile. Y por supuesto la lira popular, en los sectores privilegiados, ¿cierto?, circulaban escritos sueltos, acompañados de dibujos, conocidos como la lira popular, ¿ya?, donde estaba todo lo que era el acontecer nacional de la época. Y avances tecnológicos del siglo XIX. Ustedes saben que, como los españoles, ¿cierto?, vienen desde Europa, traen consigo todos estos adelantos tecnológicos que también forman parte de este proceso y de este siglo importantísimo. Y tenemos por aquí algo que marca también un antes y un después en la historia de Chile, sobre todo económicamente, el primer ferrocarril, la primera línea férrea de Copiapó a Caldera. Recuerden que en aquellos tiempos Chile se caracterizaba por su economía, por el tema del salitre. Por lo tanto, con este oro blanco, ¿cierto?, que existía en aquella época, era necesario poder transportar esto, por lo tanto se crea el primer ferrocarril, ¿ya? Súper importante. También comercio y desarrollo urbano en Valparaíso, importante el pueblo de Valparaíso, que a todos nos encanta, ¿cierto? Fue el primer puerto del siglo XIX y el más importante para el intercambio comercial. También llega el telégrafo, el alumbrado público, recuerden que antiguamente se utilizaban solo velas, y por supuesto la línea de ferrocarril que la unía con Santiago. Ya estos son adelantos, ¿cierto?, pero así importantísimos en el siglo XIX. También yo les traje este pequeño regalo que estoy seguro que lo vamos a alcanzar a ver. Sí, alcanzamos de más. Estas fotografías del Chile en el siglo XIX, quiero que las veamos porque son bien bonitas. Miren,
La calle Agustina de Santiago a finales del siglo XIX. Miren cómo era la calle Agustina. Ni se parece a la hoy actual Agustina, ¿cierto? Qué hermoso. Miren, el Cerro Santa Lucía en 1881, ¿cuál sobre el otro número? Miren, qué hermoso. Miren el cerro como estaba Santa Lucía, el Cerrito Huelén, como le llamaban, ¿cierto? Qué impresionante. Esas calles todavía coloniales aparecen y todavía están ahí en el casco antiguo de Santiago. Miren la Plaza de Armas en 1890. Ni se parece a la Plaza de Armas hoy actual. Nos trae los recuerdos de la plaza de Puente Alto, ¿cierto? Todos echamos de menos aquella plaza llena de árboles y hoy en día ya puro cemento. Miren esta otra foto, la Alameda. Miren qué impresionante la Alameda en aquella época. Miren, en 1867, miren las calles de la Alameda, ni se comparan con las calles de hoy en día. Y por supuesto la infraestructura colonial que todavía estaba ahí presente, ¿cierto? Miren esto, obreros ingleses y chilenos del ferrocarril de 1860. Estos personajes, ¿cierto?, que fueron parte importante, ¿cierto?, fundamental de lo que era el primer ferrocarril que llega a Chile. Ya, trabajadores como todos nosotros. La estación central en 1860, ahí la estaban formando recién. Miren cómo era la calle de tierra, ¿cierto? Ni tal tampoco como es hoy en día la estación central, que es pero ultra urbana, que era hermosa igual. Y miren la foto que les traje acá también. Peones castigados en 1862. Recuerden que después de la abolición, ¿cierto?, de Bernardo Higgins, ya él también instaura, ¿cierto?, y les da la libertad a todos los esclavos. Sin embargo, los peones eran muy similar a lo que era un esclavo, y los castigos que tenían por robar comida o otras cosas, los amarraban de los pies y los dejaban ahí 1, 2 o 3 días sin comer, sin beber agua. Muchos terminaban cojos por la presión que les daban sus pies y la fuerza que hacían para poder zafarse de ahí. Miren, el mercado central en 1872, qué lindo, ni se parece tampoco hoy en día como es el mercado. Una foto ahí, pero importante en la historia, ¿cierto?, de nuestro Chile. Miren esta otra, les va a llamar la atención. La penitenciaría de Santiago en 1843 y luego restaurada, ¿cierto?, en el año 1900. Recuerden que antes de 1843 la penitenciaría no estaba ubicada donde se encuentra hoy en día, ¿ya? Estaba ubicada en la Plaza de Armas, de hecho era una casona donde ahí se dejaba a los internos. Y antes de eso no existían las cárceles en Santiago ni tampoco en Chile. Se llamaban los carros ambulantes, que eran carros que dejaban ahí a los presos y estos circulaban por todo Santiago y ellos comían en ese carro, defecaban en ese carro, todo se desarrollaba en torno a esos carros ambulantes, las primeras cárceles de Santiago. Con el tiempo empezó a cambiar. De hecho, esta infraestructura la trajeron desde Europa, ¿ya? Es ahí un tema bien importante de la historia de Chile. La demolición del puente de Calicanto, no menos importante, ¿cierto? En 1888, aquí demolieron parte del puente Calicanto, que todos conocemos, ¿cierto?, para poder comenzar con las primeras etapas de canalización, ¿cierto?, y también para comenzar a hacer los primeros aguaductos y cosas así. Recuerden que las calles de Santiago en aquel tiempo no tenían servicio de alcantarillado, ¿ya? Entonces el río Mapocho, pero era otra cosa en aquel tiempo, aguas claras que venían de la cordillera, todas limpias, la gente se bañaba, hacían picnic ahí a la orilla del puente Calicanto. ¿Se imaginan hoy en día un picnic en el río Mapocho, sobre todo en la estación Mapocho, Puente Calicanto? No es lo mismo que en aquellos años, ¿ya? Todo cambia con el tiempo. Y tenemos por aquí, esas eran todas las preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan por ahí que haya quedado pendiente? Pasamos muy rápido, lo sé, pero estamos en contra del tiempo. ¿Preguntas, dudas? Yo le quería pedir, profe, si acaso me podía mandar los PPT de la clase anterior y de esta para poder ponerme no al se día, preocupe. por favor. Yo les voy a enviar el PPT de la clase anterior y también el de esta, porque siempre lo trato de enviar ahora, lo enviamos después de la clase, ya para que ahí no lo sean antes de. Soy Camila Castro del primero B, para que me mande igual todo lo que le deba, por favor. Ya, Camila, no se preocupe, yo le voy a mandar todo lo que me deba, ¿ya? De todas formas, Ya, yo le he mandado gracias. mensaje privado a los que me deben cosas. A quien no le ha llegado mensajes porque no me debe nada, ¿ya? Así que para que estén tranquilos ahí. Entonces, como les decía, ¿ya? Súper. Como les decía, la síntesis de la clase del día de hoy, ¿cierto? Y también clase pasada, pasamos por la organización política y social, los primeros grupos políticos, ensayos constitucionales, que se llama todo este periodo, ¿cierto? La Constitución de 1833, que es famosísima, las reformas y la evolución de Chile durante el siglo XIX. Todo esto nuevo que trajo consigo. Y la tarea de trabajar, que sí es importante, pero vamos a tener plazo para hacerla, ¿ya? Es esta actividad.
vamos a entrar a este link. Cuando yo les mande el PPT, ustedes van a poder pinchar, porque tienen el acceso para poder pinchar y lo va a mandar directamente a la plataforma donde van a realizar un trabajo, una guía de trabajo que es con alternativas. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque se nos acerca la prueba de fin de semestre y la prueba va a ser muy similar a lo que vamos a enviar aquí, así que les va a servir para estudiar, va automáticamente con el puntaje para que así usted de inmediato pueda ver la nota que tiene y esa nota va directo al libro de clase, ¿ya? Así que ahí tiene ya la cuarta nota y estaríamos casi listos con la nota del segundo trimestre, para que vean que vamos avanzando súper rápido. ¿Ya, chiquillos? Entonces yo les voy a enviar el PPT, se los voy a enviar a todos al grupo de WhatsApp, a todos los cursos, el 1 y el 2, y recuerden que en el 2 está la actividad aquí, ustedes pinchan y lo va a enviar directamente. Mire, la voy a pinchar para que vean. Yo pinché y no me mandó a ninguna parte. Ahí sí, el internet está un poco lento. Ahí nos va a enviar, nos va a mandar, ¿cierto? Nos va a llegar, mire, ahí está listo, ¿ve? Y ahí está la guía de trabajo. Entonces ustedes ya saben cómo comenzar, ¿cierto? Son 13 preguntas con alternativas, que ahí las pueden ir desarrollando y les va a dar al tiro su notita, ¿ya? Y esa nota se va a ir directo al libro. Y eso sería, chiquillos, con esto estaríamos ya finalizando la clase porque se nos va a cortar, nos quedan 2 minutitos. Alguien que tenga algo ahí que aportar, alguna duda, algo rapidito antes que se acabe la clase, bienvenido sea. ¿Nada? Profe, buenas tardes. Hola, Me Jacqueline. encantaría, así como usted hace la síntesis de todo lo que ha sido nuestro país, me encantaría que fuera así también y no fuera tan con tanta burocracia como vivimos actualmente. ¿Se imagina si fuera así como lo redujo usted? Sería espectacular. ¿Cierto? Sería diferente. Sería Profe, diferente. muchas gracias por todo, de verdad, me encanta su asignatura. Qué bueno, esa es la idea. Esperemos nomás que todo salga bien y que el próximo año ya nos podamos ver todos y ahí vamos a hacer unas clases súper entretenidas, ¿ya? Y bien prácticas. Así que eso sería, chiquillos, ya que estén muy bien todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, el que tenga dudas, cualquier cosa, me manda mensaje Buenas por el noches, lado, ¿ya? Buenas noches, profe. Cuídense todos. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, chao, profesor Sebastián. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, chao.